Hotel 26. Aquí Caballo Loco. Veo individuos con armas. ¿Ves si el primero de ellos va armado? Sí, también lleva un arma. El 5 de abril del año pasado, Wikileaks publicó la versión más sorprendente de la guerra en Irak. De acuerdo, vamos a disparar. Avisadme cuando los tengáis a tiro. Vamos a disparar. Dadles a todos. Vamos, fuego. Seguid disparando. Seguid disparando. Seguid disparando. El vídeo del ejército estadounidense grabado en 2007 mostraba a un grupo de hombres casi todos desarmados siendo abatidos en una calle de Bagdad por un helicóptero Apache. Y además quedaron grabadas las voces de los soldados que perpetraron el ataque. Vamos, colega. Lo único que tienes que hacer es coger un arma. Parece ser que uno de los hombres llevaba una RPG, una granada propulsada por cohete. Pero dos de los hombres no armados que murieron eran periodistas de Reuters, y dos niños pequeños en una furgoneta cercana resultaron heridos de gravedad. Despejado. Despejado. Podéis volver, todo despejado. El título que le pusieron al vídeo, Asesinato Colateral, marcó el lanzamiento de una agenda altamente politizada para Wikileaks, gestionada por el fundador de la página web, Julian Assange. Four Corners. Wikileaks. El hombre olvidado. Por supuesto, el título es absolutamente correcto. Habla sobre incidentes muy específicos. Si acudimos a asesinatocolateral.com, podremos ver el incidente exacto, es decir, a un hombre arrastrándose por el suelo de la calle, totalmente desarmado, herido, y se ve cómo acaba siendo asesinado desde el aire de forma intencionada. Yo vi el vídeo del ataque del helicóptero Apache con los ojos de un antiguo marine, de un oficial de infantería, de un líder de sección y comandante de la compañía, y también como un oficial de entrenamiento que había preparado tropas en Nuremberg durante la guerra, y me pareció muy claro que lo que se estaba viendo era un crimen de guerra, un asesinato. El arresto de Manning no fue provocado por una falta de seguridad por parte de Wikileaks, ni por el soplo de algún compañero, ni por los controles de seguridad en Irak. Sin embargo, y por raro que parezca, fue instigado por este hombre, un antiguo hacker de California llamado Adrian Lamo. Lamo habló con Four Corners por Skype. Nos contó que Manning contactó con él por Internet después de enterarse de que compartían un gran interés por Wikileaks y que sus conversaciones se prolongaron durante varios días. Las palabras que utilizó Manning en aquellas conversaciones han sido reproducidas por un actor. Soy analista del ejército, trabajo en Bagdad y estoy pendiente de ser dado de baja por problemas de adaptación. Manning se presentó como un analista de inteligencia destinado en una base militar de Irak. Su comunicación inicial fue de lo más normal. No hubo nada que pudiera llevar a un lector cualquiera a creer que había algo fuera de lo normal. Pero sí dejó caer algo en un primer momento sobre que tenía acceso a información confidencial. Esta es una lista de informes, palabras clave y contactos. Los documentos revelaban las historias internas del ejército sobre la guerra, y para los periodistas encargados de analizar la información, fue un regalo de Dios. Siempre pensamos en los problemas que podría acarrear lo que había en aquellos documentos, y sabíamos que podría haber vidas en peligro. Así que tuvimos momentos de gran seriedad, pero también éramos como niños en una tienda de caramelos. Teníamos la mejor historia, en mi opinión, para el periodismo, por lo menos para Occidente. Así es como el 11 de septiembre ha transformado la política estadounidense. No solo en las cosas más evidentes, como las guerras en Irak o Afganistán, sino también en otros sentidos. Como periodistas que habíamos tenido que confiar en fuentes de tercera o cuarta mano y en entrevistas nocturnas de gente que sabía cosas, de repente lo teníamos todo, así que estábamos encantados, por supuesto que sí.
La publicación de los diarios de las guerras de Irak y Afganistán convirtió a Assange en una celebridad mundial. Pero Bradley Manning había sido prácticamente olvidado. El soldado arrestado había sido acusado de filtrar más de 50 telegramas diplomáticos a una persona ajena al ejército. Las autoridades, que tenían la versión de Adrian Lamo, creían que había filtrado hasta 260.000 telegramas. La seriedad de estas filtraciones se hizo patente cuando Dean Baquet y sus colegas acudieron a la Casa Blanca para hablar sobre la redacción de aquellos telegramas el pasado noviembre y asegurar así que no se pusiera ninguna vida en peligro. Entramos con algunos telegramas para enseñarles lo que teníamos. Pero entramos esperando, no sé, que hubiera quizás 2 o 3 personas del gobierno. Pero la sala estaba llena de gente de la Agencia de Inteligencia, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca. Y fue una reunión tensa, muy tensa. Al principio mantenían el argumento de que no era algo que debiera hacerse público. Había gente que afirmaba que tendría un impacto devastador en la política. Y nosotros les contestamos que nos veíamos obligados a publicarlo. Lo que no se ha revelado hasta ahora es si en el corazón de Wikileaks también hubo un agitado debate sobre si lo mejor para los intereses de Bradley Manning era publicar los telegramas o no. Si no se hubieran publicado esos telegramas, no habría habido ninguna prueba de que alguien le había dado ese material a una entidad diferente. Así que, desde mi punto de vista, lo que debería haber pasado con esos telegramas por el bien de Manning habría sido retenerlos lo más posible hasta averiguar qué iba a pasar con él antes de publicarlos, porque eso solo alimentaba las acusaciones de haber proporcionado materiales a otras entidades. Y eso podría haber significado nuevos cargos que aún no se le habían imputado en aquel momento. Daniel Domscheit-Berg tuvo ciertas discrepancias con Julian Assange y dejó Wikileaks. Cree que la prioridad de Julian Assange siempre fue ir contra Estados Unidos. Creo que lo que él quería era intentar enzarzarse en una pelea lo más grande posible. Y dicha pelea, al enfrentarse a Estados Unidos, tendría probablemente al contrincante político más importante del mundo. Y eso demuestra ciertas tendencias megalómanas. ¿Es esa su intención, la de cambiar el comportamiento de las grandes potencias del mundo? Sí, es correcto. Ahora todos estamos al tanto de los abusos que cometen no solo las grandes potencias, sino también otras potencias, como algunas empresas. ¿Entonces es usted un revolucionario? Bueno, ya veremos si acabamos llevando a cabo una revolución decente. Entonces, quizás, otros podrán juzgarlo mejor. Estas fotos fueron tomadas a finales de 2005. Stephen Yates es antiguo asesor del vicepresidente Dick Cheney. Está a favor de que Estados Unidos castigue las conductas de Manning y de Julian Assange. Lo considero un acto en contra del bienestar político. Parece que los hechos fueron perpetrados por ciudadanos estadounidenses, incluyendo a un miembro del ejército, y por tanto está sujeto a las penas relacionadas con dicho organismo. Pero otros han sido extranjeros, y dichos extranjeros han reunido información confidencial y la han revelado para influir en la política de Estados Unidos, y eso es espionaje. El mayor reto del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a este caso será demostrar que lo que estaba haciendo el señor Assange no era periodismo ni prensa clásica, sino un auténtico robo de propiedades del gobierno, de forma que no pueda acogerse a la primera enmienda. Hasta la fecha no hay ninguna prueba de que Julian Assange ayudara de forma directa a Bradley Manning a extraer los archivos. Adrian Lamo afirma que Bradley Manning sí que recibió ayuda, pero no ha dicho de quién. Una tercera parte con la que he interactuado de forma posterior a mis interacciones con Manning me ha indicado que le prestaron apoyo a Manning y ciertas herramientas de software, pero eso en sí mismo no es un delito. ¿Quién es esa tercera persona? Bueno, se trata de ciudadanos particulares,
y dudo que quisieran atraer la atención sobre ellos, porque en este caso, el bien de uno significa el bien común. Mucha gente venía y nos preguntaba cómo podía subir material a nuestra web. Y tú puedes aconsejarles sobre cómo utilizar un ordenador de forma segura o sobre cómo encriptar información. Así que sí, es algo que hicimos, pero eso es algo legal, te lo diría cualquier periodista, como que no debes anotar la dirección del remitente en un sobre. Parece ser que los investigadores militares que arrestaron al soldado Manning aceptaron la versión de Adrian Lamo. Pero dentro de la comunidad de hackers a la que pertenecía, siempre le han tratado con bastante escepticismo. A principios del 2000, hackeó grandes empresas y un par de medios de comunicación, incluyendo al New York Times, y al contrario que muchos delincuentes informáticos, siempre se encargó de hacerlo público. Adrian es un tipo al que le encanta la atención y le encanta leer sobre sí mismo en los periódicos, en artículos, revistas o en blogs en Internet, y parece que no le importa delatarse, aunque eso pueda llegar a desembocar en una acusación federal. Y es algo que siempre ha hecho. Solía hackear ordenadores y después acudir a la prensa y contarles lo que había hecho para que pudieran escribir sobre ello. El propio Kevin Mitnick también fue un delincuente informático y ha sido amigo de Kevin Poulsen y Adrian Lamo. Llegué a cuestionarme la autenticidad de aquellos registros, porque conocía su personalidad, así que en aquel momento me pregunté, si él es la única persona que ha tenido acceso a esos registros de chat, ¿podría haberlos modificado para tener una gran historia y conseguir así algo de atención? No lo sé. Es muy difícil conseguir una respuesta de verdad porque sencillamente no lo sé. Por supuesto que es posible. ¿Modificaste los registros del chat de alguna forma? Por supuesto que no. Los registros del chat reflejan de forma exacta todo lo que se dijo y los entregué sabiendo que podía ser acusado de perjurio. Por ello, cada línea ha permanecido tal y como se dijo. También pende la duda sobre el estado mental de Adrian Lamo al afirmar que había estado chateando con Bradley Manning. Poco antes, había sido admitido en un hospital psiquiátrico. La policía le había detenido por comportarse de forma extraña y pasó algunos días en un centro mental en un hospital, donde le diagnosticaron que sufría síndrome de Asperger. Bueno, estábamos hablando de alguien que podría haber sufrido un desequilibrio mental cuando estuvo chateando, cuando supuestamente estuvo chateando con aquel soldado. Así que todo resulta bastante extraño. No sé, ¿a quién deberíamos creer? El señor Lamo es un delincuente condenado y 3 meses antes de hacer aquellas declaraciones estuvo en un hospital psiquiátrico. La revista Wired trabajó con dicho individuo para sacar su historia a la luz. Pero no sé lo creíble que es esa idea, porque está claro que procede de una fuente que no tiene ninguna credibilidad. El señor Assange tiene derecho a tener sus opiniones. No tengo nada que rebatir ante el hecho de que sea un delincuente condenado y que haya pasado tiempo en una institución psiquiátrica por sufrir síndrome de Asperger. Un síndrome que no tiene ningún efecto sobre la capacidad de recordar hechos. Yo también puedo recordar que el señor Assange es un delincuente informático condenado, así que tenemos eso en común. Quizás algún día podamos tomarnos una cerveza y discutirlo. Mientras continúa el cruce de acusaciones entre unas partes y otras sobre la legitimidad del chat y la implicación de Julian Assange, Bradley Manning sigue encerrado en esta base de la Marina estadounidense a las afueras de Washington. Cuando se unió al ejército, Bradley Manning hizo un juramento de lealtad a su país que ahora le acusan de haber traicionado. Después de su arresto en Irak, le trasladaron hasta aquí, hasta Quantico, donde permanece detenido en una celda de máxima seguridad de 2 por 4 metros.
Aquellos que apoyan a Bradley Manning quieren saber por qué le han encarcelado y por qué permanece aislado 23 horas al día sin que haya llegado a celebrarse un juicio. Argumentan que su encarcelación aquí es algo parecido a una tortura. Como conozco a Bradley, he estado con él y he visto en qué estado ha estado durante este tiempo, la única conclusión a la que llego es que esto es una tortura. David House es investigador informático en MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Conoció a Bradley Manning el pasado mes de mayo a través de un espacio para hackers que fundó en Boston. Ahora es el único amigo que tiene permitido visitar a Bradley Manning y viaja hasta Cuántico 2 veces al mes para verle. A Bradley Manning se le oye venir desde lejos por el ruido de las cadenas que lleva puestas. Debe permanecer en su celda 23 horas al día y el único ejercicio que puede hacer es caminar en su habitación con las cadenas puestas. Fui a verle otra vez en diciembre, este pasado diciembre, y me quedé realmente preocupado por el cambio que había sufrido. Tenía mala cara, bolsas en los ojos y hasta le costaba mantener una conversación. Así que está claro que este confinamiento le está pasando factura. Desde su arresto, Manning ha estado soportando unas condiciones que, según sus defensores, solo pretenden que acabe cooperando con las agencias que están investigando a Julian Assange y su participación en las filtraciones. Si las acusaciones contra Bradley Manning son ciertas, es un prisionero político de Estados Unidos. Y dada la crueldad con la que le están tratando, según mis asesores legales, están intentando presionarle para que nos implique en alguna clase de espionaje o algo similar. Yo estuve en una celda de aislamiento entre 1988 y 1989 por ser una amenaza para la seguridad nacional. Y aquello ocurrió porque el fiscal le dijo a un juez que yo podía tocar una tecla del teléfono y lanzar un arma nuclear. Kevin Mitnick es otro antiguo hacker que violó la ley. No tiene ninguna duda sobre por qué fue arrestado en una celda de aislamiento y qué efectos tuvo aquello en su caso. Lo que hizo el gobierno fue arrestarme en una celda de aislamiento para, 1, castigarme, y 2, conseguir que cooperara para evitar que se celebrara un juicio. Y después de 8 meses y medio, pasando entre 23 y 24 horas en una celda, acabé firmando el trato. Así que querían que hiciera un trato y que acabara delatando a Julian Assange. Creo que eso es totalmente correcto. Es como un mazo que intenta romper una nuez muy pequeña. El gobierno intenta someterle a una gran presión para que acabe confesando. La presión que están ejerciendo las agencias de inteligencia estadounidenses, no solo sobre Manning, sino sobre la gente que le apoya como David House, es de lo más intensa. El gobierno está intentando acabar con Wikileaks a toda costa y está dispuesto a implicar a cualquiera que se interponga en su camino, ya sea de forma legítima o no. El pasado mes de junio, la agencia federal llamó a la puerta de David House. Llegó un momento de la conversación en el que aquel caballero me dijo directamente mirándome a los ojos: si te olvidas de todo esto, puede que te recompensemos de forma generosa. Me pareció realmente alarmante. No sabía que el gobierno de los Estados Unidos le ofreciera sobornos a la gente. Hola, acabas de llamar a Bradley Manning. Esta es la única grabación conocida que existe de la voz de Manning, registrada cuando fue enviado a Bagdad. Por favor, deja un mensaje. Gracias. ¡Liberad a Bradley Manning! ¡Liberad a Bradley Manning! Es la voz de un hombre que después de su arresto ha sido silenciado por el ejército estadounidense. El futuro de Manning es incierto. Si los cargos que se le imputan son ratificados ante un tribunal, podría enfrentarse a 52 años de cárcel. Pero David House confía en que eso no llegue a ocurrir.
Creo que Bradley tiene una gran red de apoyo en Estados Unidos y el resto del mundo. Mucha gente cree que es un joven muy destacado y si al final llegaran a condenarle, muchos estarían dispuestos a levantarse y a decir, esto es algo que se hizo pensando en nuestro bien, para conseguir un gobierno más abierto. Nosotros respetamos a este joven. Creo que con todas esas voces de apoyo sonando al unísono, es imposible que acabe pasando el resto de su vida en la cárcel. En la cadena Fox de Estados Unidos, los comentaristas no se quedan atrás a la hora de hablar sobre el futuro de Julian Assange. Este tipo es un traidor. Ha violado las leyes de Estados Unidos. Debería ser castigado. No estoy a favor de la pena de muerte, pero creo que debería pagar por lo que ha hecho. ¿Qué dices? Ha sido una gamberrada. Yo defiendo a Obama, así que, Obama, si me estás escuchando, deberías sacar a ese tipo de la cárcel. Incluso en los círculos políticos mejor considerados de Washington, hay una fuerte intención de pillar a Julian Assange. Puede que tengamos que detener al señor Assange si no cesa en su afán de revelar información. Es su decisión. Si no acaba con esto, creo que tendremos que tomar medidas extrajudiciales para detenerlo y evitar que continúe haciéndolo. No le enviarán a Guantánamo y no le tratarán como a un enemigo de guerra. En caso de acusarle, lo harán de acuerdo con los estatutos federales y en un tribunal federal. Y si al final es condenado, le encerrarán en una cárcel federal. En este tribunal de Washington será donde un gran jurado secreto le acuse formalmente, en caso de que el gobierno de los Estados Unidos decida que tiene un caso lo suficientemente consistente contra Julian Assange como para garantizar su extradición a Estados Unidos. Pero después de sus diferencias con el New York Times, no podrá contar con su apoyo. Ha sido una relación incómoda, tensa y a veces hasta tóxica. A él no le caemos bien. Nosotros hemos hablado de él de forma agresiva. Creemos que es una fuente pública, no una fuente anónima. Él cree que es periodista, así que hemos tenido una difícil relación. Julian Assange mantiene que es periodista y que tiene derecho a recibir la misma protección de la primera enmienda que cualquier otra publicación. Además afirma que aún no ha terminado. Soy editor. Somos una organización que publica información. Yo inventé y creé una estructura para publicar no solo lo que publican los demás, sino aquello que creemos relevante en todos los países del mundo cada año. Ahora Julian Assange vive bajo arresto domiciliario impuesto por los tribunales en una casa de campo en Ellingham Hall, al noreste de Londres. Cada tarde le llevan a un pueblo cercano para firmar en la comisaría de policía local. Ha cerrado un trato por 1,5 millones de dólares para escribir sus memorias, dinero que afirma necesitar en su lucha para evitar su extradición a Suecia. La atención de todo el mundo recae sobre Julian Assange y no sobre Bradley Manning. Todo el revuelo que se ha formado alrededor de Wikileaks y de Julian y de sus problemas en Suecia. ¿Cuáles son esos problemas en Suecia comparados con los problemas que tiene este soldado? Creo que se trata de uno de los mayores héroes que ha luchado por la libertad de información en nuestro tiempo. Así que, ¿qué relación tiene eso? Ya no existe ninguna relación entre ambas cosas. Así que eso es lo que yo no entiendo. Todo el mundo debería estar hablando sobre Manning y no sobre los problemas de Julian. Solo Dios sabe qué pasará ahora. Con suerte, conversaciones, debates y reformas en todo el mundo. Si no, estamos condenados como especie. Si no ocurre nada, definitivamente me rendiré con esta sociedad. Pero hay algo seguro. El destino de Julian Assange está intrínsecamente ligado al de Bradley Manning.
Y estos dos hombres, independientemente de que llegaran a comunicarse o no, comparten un idealismo común. Quiero que la gente vea la verdad, independientemente de quienes sean, porque sin información uno no puede tomar decisiones informadas como ciudadano. Esa verdad proporciona una base histórica, una base de verdad sobre la que puede construirse un Estado real, sobre la que pueden construirse sociedades. Si pudiera hablar desde su celda con el resto del mundo, ¿qué diría ahora mismo? Estad atentos.